Le damos gracias al Señor pues por estar reunidos esta noche y por tener la oportunidad de estudiar su palabra. Y quiero pedirles que por favor de nuevo oremos, pidamos al Señor, reiteremos la petición al Señor para que nos regale su dirección en este tiempo de estudio, ¿vale? Entonces vamos a orar si les parece. Señor bendito, Padre Celestial, buenas noches. Te damos gracias, Señor Celestial, por poder participar de este servicio. Te damos gracias, Señor bendito, porque es un servicio de oración, porque de esa forma nos permites escuchar los motivos de oración de nuestros hermanos. Conocer un poco de ellos, Señor Celestial, las necesidades que tienen personalmente con sus familias, sus anhelos ministeriales, aquellas cosas, Señor bendito, que tú conoces y que nos regalas, Señor bendito, llevar delante tuyo en oración, con un acto de confianza y también de agradecimiento, Señor Celestial. También te damos gracias, Señor bendito, porque para este momento podemos escuchar tu palabra y entonces, Dios amado, rogamos, Señor, por tu perdón, porque seas limpiando, Señor, quitando de nosotros esas cosas, Señor Celestial, que te ofenden, que estorban, que nunca han servido para nada bueno, Señor, que son causa de nuestra vergüenza, Señor. Perdónanos, Dios amado, y límpianos. Por favor, Señor Celestial, regálanos la guía tuya. Con tu Santo Espíritu háblanos, instrúyenos, exhórtanos, corrígenos, enséñanos. Háblanos, Señor Celestial, al corazón. Siembra allí tu palabra y haz que la misma tenga el fruto para el cual tú la envías a nuestras vidas, Señor. Regálanos la bendición, Señor Celestial, de vivir tu palabra, de tener esa fe viva, Señor Celestial, que sabemos es grata delante de tus ojos. Capacítanos, Señor Celestial, para poderte honrar y glorificar, Señor bendito, con un corazón obediente, Señor Celestial, siendo hechos a la imagen de nuestro Señor Jesús, un pasito a la vez, Señor amado. Mira, Santo Dios, si tal vez en medio nuestro hay alguno que se encuentra con gran aflicción en su corazón, tristezas que pueden obedecer a cualquier cantidad de circunstancias, pero que en última, Señor Celestial, solo tú le puedes ayudar a llevar, Señor. Consuélale, obra en su vida, obra en aquel, Señor bendito, aquellos que tal vez están aquí o puedan escuchar después de esta enseñanza, pero que no te conocen, Señor. Regálale salvación, Padre. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos. Y damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es nuestro Maestro. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, mis hermanos, pues si les parece, vamos hoy a continuar. Otro trocito de esta porción que ya llevamos un par de mesecitos estudiando. Usted lo recordará, estamos hablando de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Como le hemos dicho en otras ocasiones, pues intentamos siempre leer la porción completa con la intención de que se vaya quedando y que cada vez nos resulte más fácil escudriñar, meditar, recordar. Y creo, confiando en el Señor, que esto ha venido pasando. Si usted le echa cabeza, hay varias cositas que usted ya recuerda que son parte de este texto. Así que vámonos por favor a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Voy a pedirle el favor, eso sí, a todos los que puedan que vayan en sus Biblias, sé que la tengan en el celular, sé que tenga el texto impreso, la Biblia como tal. Entonces vamos a leer allí, ¿listo? Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Leemos así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón,
y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ustedes recordaron, mis hermanos, que en la ocasión anterior que el Señor nos regaló la bendición de seguir estudiando ese texto, pues estuvimos hablando un poquito de esta necesidad, de este mandato, esto que Dios quiere en los que realmente confían en Él. Y se refería, o me refiero aquí específicamente al versículo 16 en su primera parte: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ustedes recuerdan, mis hermanos, que hablando un poco de la circuncisión, el Señor nos ponía a pensar en cómo eso era señal del pacto que el Señor había establecido con Abraham y con sus generaciones. Era algo que el Señor esperaba que todo aquel que había puesto su confianza en el Señor guardara, en el caso de los recién nacidos a partir del 8º día, y en últimas sería una señal física, visible, de una realidad espiritual, una realidad de pacto, de algo que el Señor había establecido con Abraham y con su descendencia. Y recordemos, no habla ante todo de la descendencia física, sino que nos pone a pensar más allá en esa descendencia espiritual de los que son de la fe de Abraham, si se permite la expresión. Y entonces nos ponía a poner el Señor a pensar mejor en esto de circuncidar el corazón y cuando hablamos de esto, de quitar el prepucio y quitar la carne del corazón, el Señor nos llevaba a nosotros a pensar en la necesidad que de nuestras vidas sea sacado el pecado, que de nuestras vidas sea quitado aquello que lucha contra el espíritu. Recordemos siempre esa lucha entre lo espiritual y lo carnal. No nos referimos obviamente a lo carnal desde el punto de vista de lo físico, de lo que tiene tendones, de lo que se parece a la sangre, no, sino de lo que se opone literalmente a lo espiritual, lo que agrada a Dios. Y el Señor nos llamaba aquí la atención sobre la necesidad de asumir una responsabilidad. Si yo realmente conozco a Dios, si yo realmente quiero temerle, guardar su palabra, andar en sus caminos, servirle, amarle, si yo quiero hacer lo que Él me dice que sea, que haga, si adicionalmente yo entiendo que Él me escogió para sí, si yo recuerdo cómo Dios me creó para Él, entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, a mi Señor yo le debo todo. Y si el Señor me dice que debo circuncidar el prepucio de mi corazón, que debo quitar la carne de mi corazón, pues es porque la hay. Y entonces mi deber es, bajo la guía del Señor, en uso de la palabra, quitar esas cosas. Y ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cómo el Señor aquí en el versículo 16 da un segundo mandato. Dice el 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ojo con lo siguiente, mis hermanos, porque ustedes notan, dice, no endurezcáis más, es decir, que aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, este pueblo que está por entrar a la tierra prometida, al que le está repitiendo la ley, al que le está recordando la ley, a un pueblo al que le está diciendo, mire, ya una generación completa quedó tendida muerta en el desierto por rebelde, apenas los menores de 20 años en adelante van a entrar. A ustedes les digo, diría el Señor refiriéndose a Israel por medio de Moisés, no endurezcáis más vuestra cerviz. Y repito, noten, no dicen, no endurezcáis vuestra cerviz, como si acaso pudiera llegar a ser un peligro. No, para el Señor ya es un problema que ellos tenían en su corazón. Por ende, el Señor no les dice, oiga, no empiecen a endurecer su cerviz. No, detengan el endurecimiento de su cerviz. Hay algo que ya está pasando.
Y es en este punto, mis hermanos, que nos vamos a quedar con la ayuda del Señor lo que nos resta de este servicio. Preguntarnos un poco qué era esto a lo que el Señor se refería cuando les daba este mandato. No endurezcáis más vuestra cerviz. Y es así, mis hermanos, que vamos a comenzar a movernos mejor en algunos textos donde vemos esta misma idea y comprendemos un poco mejor a qué refería el Señor cuando les hablaba a ellos de no endurezcáis más vuestra cerviz, cómo esto fue un problema histórico y cómo tiene una aplicación para nosotros como iglesia, ¿vale? Entonces voy a pedirles que se devuelvan apenas un capítulo. Miren, mis hermanos, lo que nos dice el Señor ahí en Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 al 8, Deuteronomio 9, 6 al 8. Si está tomando nota, por favor, anote Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 al 8, y el Señor allí dice lo siguiente: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Estamos en un mismo discurso, dura varios capítulos, el Señor le está hablando al pueblo, le está recordando la ley por medio de Moisés, e Israel está escuchando, y como ustedes se dan cuenta, está inmediatamente antes, y el Señor le está diciendo algo interesante, importante más bien a los israelitas. Miren, israelitas, no confundan las cosas. Sí, van a entrar a la tierra prometida, pero no es porque ustedes sean lo más juicioso, no es porque ustedes estén guardando la palabra de Dios. Por el contrario, es a pesar de cómo ustedes vienen haciendo las cosas, a pesar de esa dureza, de esa rebeldía, a pesar de ello, es que yo voy a cumplir mi palabra. Ahora pensemos, mis hermanos, ¿qué importancia tiene el que el Señor les diga en el versículo número 6 que no es por la justicia que ellos van a recibir la tierra? Y recuerden que eso está en el contexto del mandato de la realidad de que es un pueblo duro de servicio. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar el Señor cuando le está diciendo a este pueblo? Recuerden que no es por su justicia, sino a pesar de su injusticia que voy a cumplir mis promesas de hacerles entrar a la tierra prometida. Pues aquí vemos una pauta interesantísima que debemos todos tener presente, que es necesario tener discernimiento espiritual. Imagine usted lo siguiente. Imagine a los menores de 20 años entrando a Canaán, dirigidos por Josué. Recuerden ustedes que Moisés no va a poder entrar, él muere antes. Imaginen ustedes que va entrando y ven la tierra, ven toda la belleza, tierra que fluye leche y miel, ven todas esas bendiciones y van marchando y dicen, ¡ah! Valió la pena todos estos años en el desierto. ¡Ah, sí! Valió ese esfuerzo. Me esforcé, la luché, la sufrí, pero esta tierrita que me gané, que merezco. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque por un lado soy descendiente de Abraham y por otro lado sufrí tanto en medio del desierto que pues me tenía que ganar mi tierrita. Y aquí entonces nosotros nos damos cuenta, y es parte de lo que el Señor le está diciendo aquí en Deuteronomio 9, no confundan las cosas. No confundan el que el Señor cumpla sus promesas y que eso implique la llegada de bendiciones con el hecho de que ustedes no tengan un grave problema en su alma, una grave enfermedad de corazón. Ustedes tienen carne en su corazón y no la han circuncidado. Ustedes tienen dureza de cerviz y no lo han solucionado. Les dice el Señor como lo están leyendo ustedes en este capítulo. Así que una cosa es que yo cumpla mi palabra y que en el cumplimiento de mi palabra eso bendiga sus vidas. Y otra cosa es que ustedes crean que no tienen un problema conmigo. Tienen un grave problema. No han querido obedecer. Para los israelitas, como ustedes lo conocen bien, la dureza del corazón, la carnalidad en el corazón,
La falta de que su servicio se quebrara, o dicho de otra forma, que se mantuviera dura, no era un asunto de un día, de un momento. La dureza de servir para los israelitas se había convertido en una forma de vida, en un estado constante, en una realidad prácticamente inalterada. Y el Señor entonces, aquí, repito, nos pone a pensar primero, cuidado, no vaya a ser que alguno de los presentes diga, yo tengo que estar bien con Dios, porque mire todas las bendiciones que me da, buen trabajo, buena salud, bien en la casa, bien en esto, bien en aquello, pues necesariamente eso es porque yo estoy bien con Dios y el Señor me está bendiciendo. Porque si nosotros vemos con calma este texto de Deuteronomio 9, 6 al 8, encontramos que el bienestar no es sinónimo de la obediencia. Claro que sí. Una persona que está guardando la palabra, que está siendo atenta a la voz de Dios, es una persona a la que Dios fácilmente, naturalmente va a bendecir. Pero a la luz de lo que vemos en esta porción, nosotros encontramos que ustedes y yo podríamos estar en un estado en el que consideramos que estamos bien por las cosas que Dios nos da. Y no nos damos cuenta que lo que está pasando es que Dios, por su misericordia, por su gracia, solamente nos está dando aquello que ha prometido, pero con la advertencia preestablecida de que en cualquier momento las cosas se cortan. No confundimos, entonces, no podemos confundir entonces el que ahora tengamos bendiciones de Dios con estar bien con Dios. Es algo que el Señor le dice, no es por la justicia que ustedes van a entrar a la tierra prometida. Les dice en el versículo 7, mire, tengan presente algo, israelitas. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. No tiene algo interesante. Finalizando el versículo 6 y en el versículo 7 no dice, pueblo duro de servir, fuiste tú, ¿cierto? Dice, pueblo duro de servir, eres tú. El tiempo es presente, un constante presente, algo que no ha cambiado, que se mantiene igual en el tiempo. Versículo 7, la misma idea. Acuérdate, no olvides que has provocado, no dice provocaste la ira de Jehová tu Dios. Y terminando el versículo 7, ustedes leen lo siguiente, habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces, nosotros notamos aquí algo que es propio de esta dureza de cerviz. La dureza de cerviz se caracteriza porque es algo que se mantiene en el tiempo, es algo que se ha endurecido, que se muestra renuente, inflexible a la necesidad de cambiar. Y el Señor desde ya deja claro lo que ellos podrían esperar. Versículos 8. En Horeb provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. ¿Notan? ¿Notan la advertencia? Destrucción. Entonces, como les decía a mis hermanos, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos tomando algunos elementos que la misma palabra nos da en torno a la historia de Israel para comprender un poco más en qué consistía esta dureza de cerviz. ¿Por qué los israelitas se habían vuelto duros, resistentes de nuca? Recuerden que la palabra cerviz se asocia con nuca, con la parte posterior del cuello, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Por un lado, es muy posible que ellos hayan confundido las bendiciones de Dios con estar bien con Dios, y eso no era cierto. Segunda cosa, ellos estaban en una conducta constante, un presente constante o continuo contra Dios y no lo querían aceptar. Tercera cosa, no se daban cuenta que si algo debieran esperar realmente de Dios era destrucción. Pero no lo habían entendido. Avancemos otro poquito y por favor vayamos teniendo en cuenta estas pautas sobre la dureza de cerviz. Entonces, esto que acabamos de leer es un contexto inmediato de lo que estábamos leyendo en Deuteronomio 10, ¿cierto? Ahora miren mis hermanos, un poquito más adelante, váyanse a Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 29.
Y entonces dijimos, oiga, si la dureza de servicio es algo que se caracteriza porque es constante en el tiempo, la dureza de servicio es propia de alguien a quien Dios le está llamando la atención sobre una conducta que ofende a Dios y esta persona no quiere cambiarla, quiere mantenerse. Un creyente que no tiene esta dureza de corazón ofende al Señor, pero inmediatamente responde al llamado del Espíritu Santo a arrepentimiento y se vuelve a su Señor. No tiene la servidura, ¿cierto? Ahora miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 29. Y recuerden que vamos leyendo aquí con una lupa. Queremos aprender sobre la dureza de cerviz. Versículos 24 al 29 de Deuteronomio 31 nos dicen lo siguiente. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Qué? Sí, vuelve a escribir la ley y él dice, mira, vamos a poner esta ley, la pone al lado del arca y esto va a testificar contra el pueblo. Esto va a ser una evidencia contra el pueblo de que algo está mal. No confundan la posibilidad, o mejor, la realidad por venir de llegar a la tierra prometida con que no hay un problema con el Señor. La ley da testimonio contra ustedes. Dice el versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y entonces ustedes ven aquí algo interesante. Moisés, que está por morir, le está diciendo a los israelitas, miren, los conozco. Todo el camino del desierto he estado con ustedes. Y yo puedo dar fe de que ustedes son un pueblo duro de cerviz. ¿Y saben con qué está relacionada su dureza de cerviz? Le diría esto a los israelitas, con que son un pueblo rebelde. ¡Wow! Entonces aquí encontramos otra pista sobre lo que es la dureza de cerviz. La dureza de cerviz es un acto mediante el cual uno que ha escuchado la palabra de Dios toma una posición contra Dios, a pesar de lo que conoce de Dios, a pesar de saber lo que le gusta a Dios, lo que es propio de la voluntad de Dios, esta persona decide rebelarse. Es un acto voluntario. Es un acto en el que el conocimiento del hombre se vuelve contra Dios a pesar de lo que sabe de su Dios. Eso le está diciendo aquí a los israelitas Moisés, yo conozco tu rebelión y tu dureza de cerviz. Ay, es que yo pensé que esto de la dureza de cerviz era algo así como en medio de la ignorancia y de accidentes. No, mis hermanos, la dureza de cerviz es un acto voluntario, es un acto constante, no es un accidente, no es una casualidad. Es algo que es especialmente molesto ante Dios, porque implica conocer la voluntad de Dios y despreciarla. Y Moisés le está diciendo, mire, yo sé que incluso cuando yo muero, ustedes van a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo con la dureza de cerviz, la cerviz cada vez se hace más dura. Si se quiere. Y a ustedes tal vez les ha pasado con algún electrodoméstico o algo por el estilo. A nosotros nos pasó aquí en la casa hace algún tiempo, nos estaba fallando el calentador. Y cuando vino la persona a revisarla, nos dijo, es que mire, hay una cosita de plástico, como un sellito, y ese sellito con el paso del tiempo y con el calor se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo y después ya no sirve más. Y entonces uno dice, no, pero ¿cómo así? Ese sellito, ese cauchito que sirve en el calentador para regular, por ejemplo, el paso del agua, por decirlo de alguna forma, yo me acuerdo que era de caucho. Yo me acuerdo que cuando lo compré yo le hacía todo flexible y funcionaba lo más de bonito. Y ahorita esto parece un ladrillo, eso parece un pedacito de piedra, eso parece como de pasta. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, producto de la exposición al calor, se fue endureciendo, 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 endureciendo hasta que perdió la capacidad de servir
para aquello que había sido diseñado. Ustedes están viendo que estamos en Deuteronomio capítulo 31 y ya desde el capítulo 9 vemos que el Señor les está llamando la atención. Entonces aquí notamos otra cosa. ¿Qué cosa? La dureza de servir se agrava con el paso del tiempo. Tal vez una persona con dureza de servicio pensaría, no, es al revés. Sí, el Señor me ha venido llamando la atención sobre cambiar tal cosa, sobre renunciar a tal conducta, sobre no seguir en tal pecado. Pues sí, el Señor me ha dicho, pero yo veo que las cosas van como bien, yo no veo ningún problema, va todo como tranquilo, me siento hasta bendecido por Dios. Pues al fin y al cabo todos pecamos. Yo creo que es algún día, cuando llegue a una edad determinada, cuando cambien algunas circunstancias, eso se termina yendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios dentro de lo que estamos estudiando hoy? Que la dureza de servicio se agrava con el paso del tiempo. Tal vez la carne, influenciada por Satanás, dice al oído del duro de servicio, no se preocupe, no está pasando nada malo, mire, usted está bien, las cosas van bien, tranquilo, más adelante se ocupa de eso. ¿Qué dice el Señor? Que eso no es cierto. Tanto la rebelión como la dureza de servicio se van haciendo cada vez peores cuando no se toman las medidas que el Señor manda en su palabra. Y entonces, estamos viendo aquí varias características, ¿cierto? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Pues nosotros hemos visto que esta dureza de servicio es algo que se mantiene en el tiempo. ¿Listo? Pero también dijimos algo, no es algo de un simple momento. Es algo que comienza con un acto y se va repitiendo y se va repitiendo y se mantiene por sí mismo. La dureza de servicio podría llevar a una persona a estar confundida respecto de lo que recibe de Dios. Esta persona podría pensar, mire, si yo tengo tales cosas, si estoy bien con mi familia, si estoy bien de salud, si tengo plata, pues estoy bien con Dios. Y la Biblia dice, no confundan las cosas. Que Dios cumpla sus promesas, que Dios derrame de su gracia, no implica que no se puede estar a puertas de una disciplina o de una destrucción en el caso de un impío cuando hay dureza de servicio. Esta dureza de servicio está estrictamente relacionada con la rebeldía, es decir, conocer algo de Dios y despreciarlo, para en su lugar preferir, apreciar, querer algo que es contra Dios. No es un asunto accidental, no es un asunto de ignorancia. ¿Sí o no, mis hermanos, que esto de la dureza de servicio suena duro? ¿Sí o no que tiene unos elementos que uno dice, uy, Señor, eso es tremendo, eso es pena, ¿cierto? Ahora, dense cuenta, mis hermanos, continuando con la lectura de este Deuteronomio 31, algo más que nos enseña el Señor. Dice el versículo 28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Y miren lo que sigue en el versículo 29, porque yo sé, Moisés entendía esto muy bien, y ya vamos a ver por qué, yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. La dureza de servir, como es algo progresivo, algo que se va agravando, es algo que en el momento la persona no va a entender como algo muy malo. En tanto no ve algunas consecuencias, piensa que nunca van a llegar, piensa que es algo que jamás llegará a mostrar los problemas que trae consigo. ¿Creen ustedes, mis hermanos, echémosle cabeza, que estos israelitas que están a puertas de entrar a la tierra prometida, dirían de ellos mismos, sí, yo sé que cuando ya esté allá, en postreros tiempos más adelantico, yo me voy a olvidar completamente de mi Dios? Sí, yo me imagino que como estoy andando en la actualidad, yo voy a terminar apartado de los caminos de Dios. Mis hermanos, ¿ustedes creen que los israelitas pensaban eso? ¿Cierto que no? Así nos pasa a los cristianos.
También nosotros podemos estar en cosas que ofenden a Dios y nosotros pensamos que como nada está pasando, que de pronto algún día va a cambiar, que no es que yo desprecie a Dios, solo que tengo una posición diferente respecto de la suya sobre tal tema y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es avanzarnos en apartarnos de nuestro Dios y que nos puede llevar a finalidades insospechadas. Estos israelitas, dice el Señor de ellos, os apartaréis del camino que os he mandado, y para que eso pase, os corromperéis. No, ellos no veían las cosas así. Pero entonces nosotros notamos otra pauta aquí. La dureza de cerviz quita la incapacidad de comprender que se está caminando hacia un abismo. Ahora les deseo a ustedes, mis hermanos, que Moisés sabía esto. Oiga, Moisés, ¿y usted por qué sabía esto? Usted era futurólogo, usted había viajado en el tiempo y conocía que él iba a pasar a Israel. No, es que si ustedes ven en los versículos 16 al 17 de este mismo capítulo, versículos 16 al 17, el Señor le había dicho a Moisés algo. ¿Qué le dicen los versículos 16 y 17? Miren lo que el Señor le estaba diciendo a su siervo para que a su vez lo hablara con este pueblo duro de servicio. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Bien, Moisés. Ahora el pueblo. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán, en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Ahora miren, de estas palabras que el Señor acaba de hablar con Moisés, recuerden que estamos en la parte anterior del del capítulo 31, el Señor entonces está con Moisés, le está anunciando lo que está pasando con el pueblo, que no va a parar cuando Moisés muera, que no va a parar con que ellos entren a la tierra prometida, es algo que no se detiene con el tiempo, es algo que solo se arregla con Dios. Moisés le está diciendo, mire, Moisés, usted va a morir, usted se va con sus padres, con eso no hay problema. Este pueblo se va a levantar. Y como lo conocen ustedes en la historia de Israel, como ellos no van a tomar en serio lo de mantenerse apartado de los pueblos que sirven y adoran a otros dioses, ellos van a caer en idolatría. Fornicarán tras los dioses ajenos de la tierra donde va. Es decir, miren mis hermanos, esto tan duro, tan bonito respecto de Dios y tan cruel respecto de la condición pecaminosa. ¿Por qué ellos podrían tener contacto con otros pueblos? Porque Dios los iba a llevar a esa tierra donde había otros pueblos. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios para con Israel respecto de los demás pueblos que no tuvieran ninguna comunión con ellos? Porque en la comunión con ellos, por ejemplo, en los matrimonios mixtos, es decir, israelitas casándose con descendientes, con mujeres de cultura o de religión pagana, iba a pasar que ellos iban a asumir la idolatría de esos pueblos. Pero no, ellos no lo vieron así, ellos pensaron más en comerciar, en asuntos diplomáticos, y el Señor le dice, mire, cuando estén allá, Moisés, ellos me van a abandonar a mí, me dejará, dice literalmente la palabra de Dios ahí en el versículo 16. No harán caso de lo que yo les digo. Una vez más, mis hermanos, echémosle cabeza. ¿Cree usted, mi hermano, que un israelita que de pronto estaba a puertas de entrar a la tierra prometida estaba pensando dentro de ese proceso de endurecimiento de su servicio? Sí, yo me imagino que yo me le voy a voltear a Dios, yo lo voy a dejar, yo me voy a poner a hacer torcidos por aquí, por allá con ídolos. No, ¿cierto? Pero el Señor, que sí conoce quién es el hombre y hacia dónde va el hombre, le dice a Moisés, y para decirle al pueblo por medio de él, me van a dejar porque no van a guardar mi palabra. Ahora uno se diría, Señor, pues no los metas a la tierra prometida. Dios no se niega. Dios no es mentiroso. Dios no se arrepiente. Dios había prometido que ese pueblo tendría esa tierra. Los patriarcas habían recibido esa promesa.
Y el pecado del pueblo no iba a invalidar la promesa de Dios. Lo que nosotros notamos aquí, como les digo, es bello de parte de Dios porque Dios es fiel, es misericordioso, tiene gracia, tiene bondad, cumple sus propósitos, pero es triste porque nosotros vemos acá algo que es desgarrador en cuanto a la dureza de cerviz. Se pueden tomar las bendiciones de Dios para volvernos contra Él, porque es estando en ese lugar de la tierra prometida que el pueblo, en vez de apartarse de los pueblos paganos, se une a ellos y termina cayendo en idolatría. Y aquí el de la culpa no es Dios, ¿cierto? Aquí el de la culpa es un pueblo que, como lo dijimos, se había rebelado contra Dios. Tenía ese corazón lleno de carne, no se querían circuncidar el alma, estaban muy tranquilos con la circuncisión física. Soy israelita y ahí está bien el problema. O mejor, ahí no hay problema. Y en esto, claro, mis hermanos, esto nos toca a nosotros cerca, ¿cierto? ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos advierte cosas? ¿Cuántas veces el Señor en su palabra no nos dice cuál es el camino hacia el cual nos quieren llevar conductas pecaminosas? ¿Cuántas veces el Señor no nos advierte con quién no debemos andar, qué conversaciones no debemos tener, con qué no debemos tener comunión? Y nosotros, pues, ay, Señor, tan lindo que eres tú, cómo me cuidas. Ay, Señor, muchas gracias, eres precioso, eres hermoso, I love you, Señor, pero tranquilo, yo me sé cuidar, Señor. ¿Cómo se te ocurre, Señor, que yo no voy a entender estas cosas? Como el bebé al que el padre le dice, mi hijo, no vaya a meter los dedos en la toma porque se electrocuta. Ay, mi papito tan lindo. Padre, ¿tú crees que yo no entiendo los principios básicos de la electricidad? Y después el niño ahí, todo con quemaduras en el bracito porque metió los dedos en la toma. Aquí el Señor nos lleva a pensar a todos nosotros, si cuando Él habla, cuando Él advierte, cuando Él habla de consecuencias futuras, de actos presentes, si tal vez nosotros decimos, eso no me va a pasar. Aunque todos te negaren, ¿se acuerdan? Este pueblo dejó a su Señor y antes de que lo dejara, ya el Señor lo había advertido. Pero es que no solo hasta aquí vemos algo sumamente trágico, vemos algo que es natural de Dios, el mismo Dios que haría ingresar este pueblo a la tierra prometida en cumplimiento de las promesas, le está diciendo algo cuando se lo habla a Moisés en el versículo 17. ¿Qué le dice? A esos invalidadores de pacto, esos despreciadores de las cosas del Señor. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, los abandonaré. ¡Guau! ¿Los abandonaré? Sí. El Señor, hay un momento en que permite que lo que este pueblo estaba buscando venga sobre ellos. Ellos querían vivir como sirviendo a dioses falsos. Lo suelta. A ver, ¿qué pueden hacer los dioses falsos por ustedes? ¿Qué batallas les pueden llevar a ganar? ¿Qué favores les puede regalar? Los voy a abandonar, voy a permitir que lo que quieren en su dureza y corazón sea. No es que ya no fueran el pueblo de Dios, es que ahora va Dios a tratar con dureza a ese pueblo. ¿Qué pueblo? El que no creía que las cosas por la dureza de corazón o de servicio se podían complicar. Dios está airado contra este pueblo. Este pueblo que ha cuidado 40 años, que le ha dado todo, que no le falta nada, ni sus zapatos se envejeció, mis hermanos. Pero este mismo Dios que es gracia, que es misericordia, también es un Dios justo. Y dice el Señor, habiendo advertido que el pueblo lo iba a dejar, dice, los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias una vez más. Alguien a quien Dios le está diciendo que usted tiene dura la cerviz, usted se está apartando y se está endureciendo más y más y más contra mí. A esta persona generalmente no le viene a la cabeza la idea, yo tengo que detenerme. No, no pasa nada, yo estoy bien con Dios, lo que hemos charlado antes.
Miren algo interesante en la parte final del versículo 17. Y dirán, es decir, en medio de ese tiempo de disciplina, ese tiempo de castigo, para muchos israelitas que realmente no creyeron en el Señor, fue la forma como si fueron eternamente a vivir sin Dios. Y dice aquí, y dirán en aquel día. ¿Qué dirían los israelitas en medio de este castigo del Señor? ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? No sé si alcanzan ustedes a notar algo interesante en esta pregunta. Miremosla y pensémosla. Ellos viendo lo que les está pasando por la dureza de su cerviz, el castigo del Señor, que están siendo abandonados por Dios, ellos se preguntan, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Bueno, sí es cierto, Dios les ha abandonado. No es que hayan dejado de ser su pueblo, es que Dios está ejerciendo disciplina. Pero la pregunta aquí es interesante. Ellos dicen, ay, fue que el Señor se olvidó de mí. No, 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 espera un segundo, le falta una pregunta israelita, ¿no? ¿Cuál pregunta me falta? Usted dice, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. La respuesta es sí, pero hágase la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no está en medio de mí? ¿Cierto, mis hermanos, que esa pregunta falta? ¿Cierto que la reflexión de los israelitas está incompleta? Ay, no, Señor, se olvidó de mí, estoy como sufriendo ya mucho, todo lo que me está pasando. No, pero hagamos las cosas completicas. ¿Por qué está pasando eso? Sí, Dios no está viviendo, no está en comunión en ese momento con su pueblo. Sí, está afectada la comunión de un creyente con su Señor, pero eso solamente es la manifestación de un problema, eso solo es la consecuencia de un problema, esa no es la causa. ¿Cuál es la causa? Porque Dios no estaba en medio de ellos, porque ellos habían en su rebeldía dejado a Dios. Cuando ellos asumieron la posición idolátrica, palabras más, palabras menos, le dijeron a Dios, Dios, tú sigues siendo muy especial para nosotros, pero ahora tenemos otro montón de dioses que son igual de especial para nosotros. Es decir, para nosotros tú eres bello como lo son tantos otros. Nosotros podemos confiar en ti como podemos confiar en tantos otros. Pero ¿cuál es el problema? Israel solo podía tener un Dios, el verdadero Dios, igual que todos y cada uno de los aquí presentes. Y cuando nosotros queremos poner algo a la misma altura de Dios, no es que pongamos algo a compartir con Dios, sino que desplazamos a Dios, porque Dios no va a estar en el mismo corazón de un idólatra que rechaza en rebeldía al Señor. Ellos entonces se preguntan, ¿qué nos está pasando? Ah, pues claro, es porque Dios no está con nosotros, pero no se daban cuenta de algo. El problema estaba en sus propios corazones. Ellos se habían vuelto contra Dios, se habían rebelado, tenían su cerviz dura y no entendían nada. Estaban sufriendo y ni siquiera en medio del sufrimiento se daban cuenta que necesitaban volverse a su Señor. Miren el recuento de cosas que llevamos hasta el momento sobre esto de la cerviz, de la dureza de cerviz. Eso es un estado, es algo que va avanzando en el tiempo, no es un momento, no es un accidente, no es algo que pasa por casualidad. Es algo respecto de lo cual el Señor nos dice está asociado estrechamente con la rebelión, un conocer la voluntad de Dios y despreciar la voluntad de Dios y con ello despreciar a Dios mismo. Es algo que debiera llevar a la persona una certeza de en tanto se está contra Dios, debe esperar de Dios cosas dolorosas. Nosotros seguimos viendo aquí cómo el Señor está advirtiendo cómo las personas que tienen dureza de cerviz llegan posiblemente a confundir el estar recibiendo bendiciones en gracia del Señor con estar bien con el Señor. Las personas duras de cerviz no son capaces de comprender hasta dónde los puede llevar esa condición. Es algo que no se resuelve con el tiempo. ¿Qué tan cierto es esto que puede esperar castigo un duro de cerviz? Hermanos, háganme un favor, pásense a Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. En esta máxima de sabiduría, que es un proverbio, en esta manifestación precisa de una verdad que atraviesa muchas cosas, el Señor nos dice algo, Proverbios 29:1.
¿Listo? Vayan por favor a Proverbios 29:1. En Proverbios 29:1 leemos lo siguiente. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. De nuevo, es cortico. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Noten algo interesante. Será quebrantado cuando de repente. La palabra quebrantado es dura. La palabra quebrantado habla de algo que es destrozado, algo que es aplastado. Cuando pasa de repente. No significa esto que el Señor está de pronto como mirando para otro lado. ¡Ah, Israel! ¡Uy! No. Aquí estamos viendo cómo el Señor se contiene en su misericordia. Se abstiene de dar lo que está buscando el duro de servir, se está llamando arrepentimiento al Señor y se abstiene, pero hay un momento en que cae el peso de su justicia sobre el impío, destrucción eterna, sobre el creyente una fuerte disciplina que la Biblia describe con quebrantamiento. ¿A quién? Al duro de servir. Pero noten algo interesantísimo. Para el duro de servir, esto es algo que sucede de repente. El duro de servir está tan acostumbrado, según él, a que no pase nada, que cuando pasa, actúa como si no entendiera qué está pasando. Pero el Señor aquí nos dice algo. Llega porque llega. Es una certeza. Para el que no quiere renunciar a la dureza de servicio, el Señor le tiene una promesa: quebrantamiento. Y el Señor dice, no habrá para él medicina, nada que hagan por el duro de servicio, o que haga el duro de servicio distinto a arrepentirse, le podrá ayudar. Incluso puede Dios mantener una disciplina más allá incluso del tiempo en que hay arrepentimiento, para que se produzca un aprendizaje completo. Lo cierto es que Dios dice muy claramente que el duro de cerviz es quebrantado. Recuerden, dureza de cerviz es un endurecimiento del cuello. ¿Y el Señor qué hace? Quiebra. Una vez más, no es algo que pensaría una persona que en este momento o en el tiempo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, consideraría como un peligro, ¿cierto? Porque precisamente la dureza de cerviz va llevando a que la persona piense que nada está pasando, que no hay ningún peligro. Pero el Señor dice, hay una promesa para el que no se quiera arrepentir: quebrantamiento sin medicina. Quebrantaré tanto como para que la cerviz no se le ocurra volverse a endurecer. Hay algo más, mis hermanos, que quiero pedirles que estudiemos. Porque esto de la dureza de cerviz llega a ser tan grave que incluso es un tema con el que el Señor habla de personas que no lo conocen. Claro, estamos viendo el momento que Dios viene hablándole a Israel, ¿cierto? Pero miren, mis hermanos, que en Hechos capítulo 7, versículos 51 a 54, está hablando aquí Esteban con judíos, los principales de los judíos, en Hechos 51 a 54. Miren, mis hermanos, la realidad que puede estar en el fondo de la dureza de cerviz. Es una realidad preocupante, mucho más grave de lo que tal vez nosotros quisiéramos considerar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 a 54. ¿Está aquí evangelizando Esteban? Recuerden, mis hermanos, a veces el Señor evangeliza con algodón y otras veces con un martillo. Él sabe cómo rompe un corazón. Hechos 7, 51 al 54 dice lo siguiente, hablando Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores,
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ojo a la reacción de un duro de servicio. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿A qué punto fue el crujido de su corazón? ¿A qué punto estuvieron enfurecidos contra Esteban? Lo mataron. ¿Qué nos muestra aquí el Señor? Porque tal vez alguno de los presentes, como le pudo pasar a cualquier israelita, dirá, no, pues lo que pasa es que yo estoy en mis días de carnal, o sea, sí, yo creí en el Señor, yo repetí una oración y pues desde esa época no me interesaba nada de Dios, no me importan sus cosas, la iglesia, no me importa conocerlo en la palabra, no me importa orar, yo sigo en mis cosas, pues yo creo que me voy a ir con él eternamente y sería como estos judíos que estaban escuchando a Esteban, a quien el Señor les manda un mensaje duro, porque les habla duro de servirse incircuncisos de corazón y de oído, no es un asunto tierno, es necesario. Les dice, ustedes, señores, están acostumbrados a resistir, significa luchar siempre, cada que les es posible contra el Espíritu Santo. Esto no es un asunto de un creyente que está en sus días en la carne, momenticos de carnalidad. No, esta es una forma de vida. Esto es un estado, esto es algo constante. ¿Se acuerdan que lo estamos viendo respecto a lo que el Señor dice de Israel? A pesar de que ustedes conocen la ley, pues les llegó por medio de ángeles, ustedes no la quieren guardar. Y entonces la reacción de ellos es furia, enojo, crujir de dientes, como una máxima expresión de furia, de rabia. Me molesta escucharlo. ¿Quién se cree usted, Esteban? ¿De dónde salió usted para hablarle así a un principal de los judíos? ¿Quién se cree usted? Es que lo importante no era la voz del hombre que se escuchaba, sino la palabra de Dios que se hablaba. Dios le estaba diciendo a estos hombres, ustedes están acostumbrados a resistir la obra mía de mi Santo Espíritu. Tienen la cerviz dura. No se dan cuenta que aunque conocen mucha Biblia, no la quieren guardar. Su rebeldía es tan clara como para odiarme por medio de odiar a los que yo mando para en amor llamarlos a arrepentimiento. No se dan cuenta, principales de los judíos, que están muertos en sus delitos y pecados. Y entonces aquí encontramos algo duro, pero cierto. La dureza de cerviz fácilmente se convierte en un síntoma de ausencia de vida espiritual. Alguien que se acostumbra a la dureza de cerviz, a rebelarse contra Dios, a despreciar a Dios, a vivir contra Dios, es una persona que fácilmente podrá describirse como alguien que no conoce a Dios. Y entonces, ya no estamos aquí ante un cristiano que tiene momentos en que le gana el pecado, no. Una persona que se cree cristiana, una persona que presume creer en Cristo, pero que no conoce a Cristo. Y por ende no puede conocer la vida de Cristo, no la entiende. Cuando escucha de eso, le molesta. Le molesta tanto que no le importa hablar con Dios nunca, no le importa leer la palabra de Dios, no quiere conocer más de Dios. Y lo poco que conoce, no lo quiere guardar. Entonces la dureza de servicio, repito, fácilmente se convierte en un síntoma de ausencia de una nueva vida, de salvación. Y entonces, continuando con este grupo de realidades sobre la dureza de servicio, seguimos recordando que estamos viendo ya en los pocos minutos que nos quedan. Es un estado, no un simple momento. Tal vez alguno de los presentes pudiera preguntarse aquí, hermano, por ejemplo, yo lucho contra tal pecado. ¿Soy duro de servicio? Mi hermano, si está luchando, no. Pero cuando hablamos de luchar, significa, a veces se cae, pero muchas veces por la gracia del Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de la palabra, podemos someternos a Jehová y resistir al enemigo. La dureza de servicio no es la característica de un creyente que lucha contra el pecado como se describe en Romanos 7. No, la dureza de servicio es uno que se resigna
a rebelarse ante Dios. Ahora, sabemos nosotros, puede ser que un creyente comience a alejarse del Señor, comience a endurecerse, comience a tomar en poco las cosas de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando menos le espera, un disciplina, quebrantamiento, aplastamiento, la mano fuerte de Dios, porque ese es de Dios y Dios no lo va a dejar. Esa es la promesa para un creyente que no quiere arrepentirse fácilmente, pero para uno que tiene como modo de vida la dureza de servir, lo que le espera, salvo que se arrepienta, es toda la ira de Dios. Y cuando hablamos de eso, hablamos de infierno. Cuando nosotros hablamos de esta dureza de servir, recuerden, mis hermanos, está estrechamente relacionado con la rebeldía. Es algo, mis hermanos, que como ustedes lo han visto, se caracteriza porque se va agravando con el tiempo, no es algo que el tiempo solucione, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de esta dureza de corazón, nosotros encontramos que no es que no se conozca palabra, es que se desprecia lo que se conoce de Dios. Y generalmente la persona con dureza de servicio no le cree a Dios cuando Dios advierte lo que le puede pasar. Es una persona que cuando se pone a pensar en el futuro piensa que puede seguir jugando y nada va a pasar. Es algo en lo que se abandona a Dios, su palabra, y se puede esperar de Dios, que Dios permita que lleguen consecuencias. La dureza de servir es algo que produce un quebrantamiento en el momento en que Dios considera ya es tiempo, y contra eso nada hay que valga distinto a un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Y decíamos nosotros, mis hermanos, cuando hablamos de esta dureza de corazón, que fácilmente es una señal de no conocer al Señor, lo que hace las cosas mucho más preocupantes. ¿Qué hacer? En 2 minutos, por favor, vayamos a Jeremías 17, versículos 19 al 23. Jeremías 17, 19 al 23. Jeremías 17, 19 al 23. Allí leemos lo siguiente para encontrar un par de pautas esenciales para luchar contra esta dureza de servicio. Dice así: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Si bien aquí estamos viendo otra vez a Israel, en este caso Judá, en esta lucha, en esta derrota más bien por la dureza de cerviz, podemos sacar varias pautas y con eso estamos terminando. Por un lado, sin duda alguna, la mejor herramienta que el Señor nos ha dado a nosotros para luchar contra la dureza de cerviz es oír la palabra de Jehová. Pero ojo, la palabra oír significa aquí oír inteligentemente, oír escuchando, oír con el deseo de obedecer, porque es Dios el que está hablando. Es Dios el que está diciendo. ¿Por qué? Porque la dureza de servir precisamente va a atacar el oír la palabra o el oírla con obediencia. Y entonces el Señor dice: mire, lo primero que necesitamos nosotros tener aquí presente es que hay que escuchar la Biblia con entendimiento, con el anhelo de cumplir la palabra y tener en cuenta, segunda cosa, cuando yo estoy guardando la palabra de Dios, en el fondo estoy guardando mi propia vida. La dureza de servir va a decirnos: haga lo que quiera, aquí no pasa nada, aunque detrás de eso venga la propia destrucción. La palabra del Señor nos dice: escuche la palabra, guarde la palabra, porque cuando usted guarda la palabra, está guardando su propia vida. Recuerden, mis hermanos, que en este momento de la historia,
el Señor está exhortando a Judá para que guarde el día de reposo. No lo estaban guardando y ustedes se dan cuenta que el Señor está diciendo, mire, dejen de trabajar, dejen de hacer las cosas que no quiero que se hagan en el día de reposo. Porque la condena, el castigo para el que no guarde el día sábado es morirse, como lo dice de Números 15, 32 al 36. Y entonces alguno podría decir aquí, ay hermano, menos mal, mi problema no es el día de reposo porque soy cristiano, ni siquiera me toca preocuparme por el sábado. Pero, ¿qué es lo que encontramos nosotros aquí? Que la dureza de servicio se da de forma concreta, específica, con pecados de carne y hueso que tienen nombre, que se presentan de forma concreta y que de la misma manera tienen que ser afrontados. No tengo que decir, Señor, ¿será que de alguna forma estoy duro en mi servicio, de alguna manera abstracta? No, concreto. La ira, el enojo, los malos pensamientos, la forma en que hablamos, la forma incluso en que tratamos a otros. Cosas concretas que se mantienen en el tiempo y que no se van a ir por sí mismas, son cosas que tenemos que contrarrestar conociendo lo que Dios dice específicamente contra eso y asumiendo, si Dios está hablando, yo lo voy a obedecer. Y segunda cosa, lo que Dios me está diciendo es para bien de mi propia vida, porque si no lo tomo en serio, es mi propia vida la que se va a perjudicar, aparte de ofender al Señor. Última cosa. Tengo que entender algo. Cuando yo quiero mantener la dureza de servicio, no voy a querer escuchar corrección. Por ende, la mejor forma de no avanzar en la dureza de servicio es ser humilde, es inclinar mi oído, extender mi oído al Señor y aceptar, Señor, necesito que me ayudes, necesito que me corrijas, necesito que me hagas ver en qué cosas de mi vida estoy siendo un terco contra ti. Que sea tu palabra siendo guardada, obedecida, que me lleve al entendimiento que al guardar tu palabra, guardo mi propia vida y te honro a ti, que yo pueda entender, Señor bendito, que necesito de tu corrección, de tu instrucción, inclinar mi oído a ti, Señor bendito, porque necesito cambiar para vivir para ti. En últimas, terminamos. Si usted va manejando, mi hermano, y se le prende el testigo de la batería, y después el testigo del aceite, y después el testigo del motor, y después el testigo de los frenos, y termines tu tanao en un abismo, ¿cierto, mi hermano, que usted no se va a preguntar qué injusto acto acabo de vivir? Si el Señor hoy nos está llamando la atención a luchar específicamente contra alguna manifestación de la dureza de servicio, a nosotros lo que nos toca es obedecer y hacer lo que el Señor manda, guardando su palabra, anhelando su corrección, inclinándonos a Él. Termino. Pero tal vez alguna de las personas que escuche esta enseñanza esta noche se da cuenta de algo. La dureza de servicio para usted tal vez es una manifestación de un problema mayor. No conoce al Señor. Y por eso no le importa lo que Dios dice sobre su vida. Que manda la palabra. Arrepiéntase. Vuelva hacia Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo comience esa obra de corrección, de poner las cosas cuando da la nueva vida a aquellos que han creído en Él. Terminamos en oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar ese tema de la dureza de servicio. Sabes tú, Señor Celestial, cuál es la realidad de cada uno de los presentes. Sabes, Señor, si para algunos esta dureza de servicio es una evidencia de ausencia de salvación, de ser esclavo de pecado, en cuyo caso te pedimos, Señor, que corrijas, que llames a arrepentimiento, que conduzcas a la fe, para que aquel o aquellos que no te conocen pasen a conocerte, a creer en ti, a andar en tu camino, Señor. Pero también sabes tú, Señor bendito, en medio de tu iglesia, quienes, si bien no son esclavos del pecado, están viviendo, Señor, de una forma que se vienen alejando progresivamente de ti, Señor. Se viene endureciendo la cerviz. Se viene pensando, Señor, que como no han llegado las consecuencias, nada va a pasar. Por favor, Señor, en tu santa misericordia, corrige, Señor. Ayuda, Señor, a que ese corazón y ese oído se incline y a la verdad todos lo hagamos a tu palabra para guardarla y comprender, Señor bendito, que cuando guardamos tu palabra, guardamos nuestras propias vidas como una forma de glorificarte y de honrarte. Líbranos, Señor, de la rebeldía
y de todas estas cosas que hemos visto sobre la dureza de cerviz. Señor, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.